Ya, a ver, en esta clase vamos a trabajar lo que es el tejido óseo. Tejido óseo. eh, Tejido óseo. Ya, ¿no? Entonces vamos a ver qué cosa es el tejido óseo. ¿Ya? Entonces, mire, decía el tejido óseo, ya, más o menos ustedes por el nombre ya se refiere a los tejidos que se encuentran en los huesos, ¿no? Esa es ya desde ahí ya saquen ustedes su idea, ¿no? Entonces, ¿qué cosa, eh, qué cosa es el tejido óseo? Entonces, es un tipo especializado del tejido conectivo que lo constituyen principalmente los huesos de los animales vertebrados. Profesor, ¿Sí? ¿me puede repetir qué es un tejido óseo? Claro, ahí te lo estoy explicando, ¿no? Que es un tipo de Buenas tardes, tejido, profesor. sí, es un tejido de tipo conectivo que está en los huesos, o sea, en los huesos de los vertebrados. Ustedes saben que en sí la definición de tejido es un conjunto de células, ¿no? Varias células del mismo tipo forman un tejido. Entonces, esos tejidos óseos están principalmente en los huesos de los vertebrados. Ese es lo que principalmente. Luego, ¿qué características tiene? ¿No? Tienen escasas células, ¿no? Escasas células hay, por ejemplo, es rígido y resistente, ¿no? Y forman el esqueleto. Ahora, ¿qué funciones? ¿Qué funciones tienen esos tejidos? Proporcionan el soporte mecánico a los tejidos blandos. O sea, los tejidos blandos los forma, ¿no? El soporte mecánico se refiere al movimiento, ¿no? Brinda protección a los órganos vitales y sirve como almacén de sales minerales como el calcio y fósforos y formación de la sangre o hematopoiesis. Eso, ustedes cuando ven, ustedes ven entre los huesos, no ven ustedes a veces, como te comento, un pollito, no ven a veces como una especie de sangre, a eso se refiere, ¿no? Más o menos, formación de la sangre o hematopoiesis. Listo. ¿Qué más tenemos? Componentes. O sea, estamos hablando del tejido óseo, ¿no? ¿Qué componentes tiene? Tiene células. Ya. Entonces, como el tejido se renueva constantemente gracias a tres tipos de células que tiene. Una de ellas son los osteoblastos. ¿Ya? ¿Para qué sirven esas células? Que se encargan de qué? De mantener el crecimiento y de reparar el hueso cuando haya un tipo de reparación. O sea, cuando un hueso se malogra, se rompe, entonces esas Profesor, células son las que se encargan de reparar el hueso. ¿Sí? sus componentes son células. Claro, células. Estamos hablando o sea, ¿qué cosa tienen o qué cosa contienen los tejidos? Entonces, un Sus componente, componentes hay son... dos componentes, son células, ya, y dentro, ¿qué tipo de células tiene? Son tres, osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Ah, ya, profesor. Entonces, osteoblastos, ¿qué función tienen? Es la del crecimiento y de reparar el hueso. Otra, que son los osteocitos, son las células ya que se encuentran en el hueso que ya es maduro, que ya está formado. Y luego tenemos el osteoclasto, que es una célula que degrada y reabsorbe huesos. ¿Ya?
Y también sirve para remodelar el hueso que ya está formado. A eso se refiere, ¿no? Remodelar. ¿Qué más? A ver, listo. Luego he dicho, ¿qué más tiene? Ya hemos dicho que tiene células. También tiene sustancia intercelular o matriz ósea, ¿no? O sea, ella es internamente que contiene, no solamente tiene células, sino tiene una sustancia que se le conoce como oseína. ¿Qué más tiene? Tiene también sales, como cuáles sales, fosfatos de calcio y carbonato de calcio, ¿no? Entonces esos son sales que se encuentran dentro de los tejidos. Hasta acá hemos visto dos componentes, células y estas sustancias. Ya. Ahora ya vamos a hablar de las clases de tejidos, ¿ya? ¿Qué clases de tejidos óseos se encuentran? O sea, macroscópicamente, o sea, a través del microscopio, se distinguen dos zonas óseas con características diferentes y sin un límite neto. Ya, tenemos por ejemplo el tejido esponjoso. Ya es tejido esponjoso. ¿En dónde se localiza esto? Se localiza en los huesos cortos, en los huesos planos y en los extremos. Se refiere en los finales de los huesos, ¿no? En esas partes se encuentra, ¿no? De los huesos largos, en los extremos. Por decir, por acá, por ejemplo acá, ¿no? En esos huesos largos, mira acá, en esta foto de acá, ¿ves? En esta parte de acá, ahí, en esa parte, ¿no? De los extremos se refiere, ahí se encuentra el tejido esponjoso. Ahora, el tejido compacto está formado por los sistemas de Haber o tienes otro nombre que es osteoma, que están organizados en cilindros de huesos, es decir, laminillas óseas en disposiciones concéntricas. ¿De qué consta? De periósteo, que es una membrana que cubre el hueso, una cavidad medular y una membrana que recubre la cavidad medular. O sea, el tejido compacto viene a ser esta parte, por decir, esta parte larga, ¿no? Ahí se encuentra el tejido compacto, en esta parte, ¿no? Entonces acá en los extremos se encuentra el tejido esponjoso y por acá pues, se llama compacto, ¿no? Porque es la parte dura, por decir, que protege lo interno, ¿ya? Son abundantes, pero son abundantes en la diáfisis, parte central de los huesos, es lo que yo le digo, parte central de los huesos, largos, como el fémur, el húmero, y en los huesos, en las tablas de los huesos planos. ¿Ya? Entonces, esponjoso está en los extremos, compacto, ¿no? Se ve bastante en los huesos largos. Y luego, el tejido areolar se encuentra en la cavidad de la médula ósea. Esta es la foto que se muestra acá. Esta es la médula ósea, es decir, estos huesos son los que protegen a la médula espinal, ¿no? La médula espinal, que es parte del sistema nervioso, estos protegen al sistema, a la médula espinal, ¿no? Entonces, esa médula ósea de los huesos largos está formada de delgadas láminas y que van de una pared a la otra entrecruzándose, ¿no? Tiene esta forma. Va de pared en pared entrecruzándose. Entonces, en esta parte hemos visto, resumiendo, que el tejido óseo tiene células, 3 tipos de células, ¿no? Tiene sustancias internas, no solamente tiene células, sino tiene la oseína y sales. Y hemos visto 3 clases de tejidos. El tejido esponjoso, que se encuentra
generalmente en los extremos de los huesos cortos. Y tenemos el tejido compacto que se encuentra generalmente en los huesos largos y en la parte central de los huesos. Y el tejido areolar que se encuentra en la médula ósea. Médula ósea es el lugar donde ahí tenemos la médula espinal. Listo. Continuamos. Luego, ¿qué se llama proceso de osificación? Es el proceso de creación de nuevo material óseo que se forma por las células llamadas osteoblastos. O sea, osificación, ¿qué significa? Es formación de nuevo tejido óseo. ¿Ya? Formación de nuevo tejido óseo. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos la osificación primaria, es decir, que se realiza, esto se realiza durante la etapa fetal, o sea, cuando el bebé todavía no está desarrollado, ¿no? Y que tiene dos etapas, osificación intramembranosa y osificación endocondral. Luego viene la osificación secundaria. Eso se realiza en los huesos largos. Y es útil, ¿por qué? Porque va a determinar el crecimiento del hueso. Entonces, repito, proceso de osificación significa formación de tejido óseo. La osificación primaria se va a dar durante la vida fetal y la osificación secundaria se va a realizar sobre todo en los huesos largos, ¿no? Este es resumen hasta acá. Es un resumen de todo lo que es el tejido óseo. Aparte hay que recordar acá algunos conceptos que van a alimentar lo que hemos hecho anteriormente, ¿no? ¿Qué cosa es osteóceles u osteoplastos? Que son lagunas óseas o cavidades donde se encuentran o alojan los osteocitos. ¿Qué son los osteocitos? Son células, ¿no? Son como lagunas, ahí es donde se van a encontrar los osteocitos. ¿Qué es la hematopoiesis? Es el proceso de formación y maduración de los elementos formes de la sangre. O sea, los eritrocitos, leucocitos. Leucocitos son los glóbulos blancos, ¿no? Plaquetas. Eso lo vamos a ver justo en el tema que viene. A partir de las células madre que en el adulto se encuentran en la médula ósea de los huesos y son los responsables de formar todas las células y derivados celulares que circulan por la sangre. Esta parte es bien importante, ¿no? Es el proceso de formación y maduración de los elementos que van a formar la sangre, ¿no? Luego viene el periósteo, es una capa o membrana que antes lo hemos visto, que cubre al tejido óseo. Y esto que ya hemos visto, bueno, no sé si ustedes lo habrán visto en las clases anteriores, cuando hemos hablado antes de huesos largos, huesos cortos. Huesos largos son, por ejemplo, el húmero, el cúbito, el fémur, peroné, tibia, radio, ¿no? Que mayormente se encuentran en las extremidades superiores e inferiores. Tenemos los huesos planos, que son los huesos del cráneo, el esternón, las costillas, los coxales. Y los huesos cortos, que son los carpos, los tarsos, los huesecillos del oído, vértebras y rótulas, ¿no? Esta parte de acá es para recordar un poco lo que son los huesos. ¿Ya? Entonces, hasta acá es lo que es el sistema óseo. Recuerden que de esta separata y de lo que tenemos es que se realizan las prácticas semanales. En base a esta explicación es que ustedes van a encontrar las preguntas que están en las prácticas semanales. Pueden revisar también las separatas, los PDF y también hay un video
que les puede ayudar, ¿no? Pero acá está un resumen de todo lo que ustedes van a encontrar en la teoría, ¿no? ¿Alguna pregunta para pasar al otro tema? ¿Sí? Ya, no hay preguntas, entonces.